Vamos a hacer un planteamiento desde el ámbito de la negociación colectiva de cuáles son los resultados por parte de nuestras federaciones respectivas en cuanto a los contenidos en materia salarial que favorecen la igualdad, en cuanto a la aplicación del salario mínimo interprofesional, el SMI, que todos conocemos, y el impulso salarial que ha supuesto para nuestros sectores el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Vamos a ser breves porque de lo que se trata es de ofrecer datos y quizás algún aspecto crítico con las materias que vamos a trasladar. Desde el ámbito de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, con respecto a la materia de convenios colectivos, podemos manifestar una incipiente recuperación de los niveles salariales en nuestros sectores de ámbito estatal, porque encontramos y detectamos este año que son pocos los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal, recordad siempre lo que tenemos en FSMC, que han superado el 2% de incremento salarial en el año 2009 y, por lo tanto, sí que consolidamos un valor medio de un 2,29%, que es lo que están estableciendo aproximadamente los datos actuales y provisionales de incrementos salariales que se consiguen en todos los convenios colectivos sectoriales, y sí que podríamos decir que los trabajadores de nuestros sectores, claro, de una forma irregular, como no queda otra en los sectores de servicios, están consiguiendo recuperar una parte de la devaluación salarial que sufrieron durante los años de la crisis, de los años recientes. El incremento fue mayor, sí que queremos destacar que el incremento salarial pactado en los convenios nuestros de FSMC ha sido mayor en los convenios colectivos sectoriales. Evidentemente, no hace falta recordaros de la potencia y la fuerza que se consigue en la negociación colectiva sectorial con respecto a los convenios de empresa, que tenemos una media de un 1,91, sectorial 2,31, en el convenio de empresa un 1,91%. Para el sector servicios, el que represento en FSMC, el incremento salarial medio total ha sido de un 2,48%. Entonces, podemos hablar de que estamos en la línea de lo que establece el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Recuerdo que era un 2% fijo y un 1% más establecido con una garantía de los niveles de productividad. Por lo tanto, no hace falta recordaros, por no ser reiterativo, voy a pasar más deprisa por esto, que estamos contribuyendo al quedarnos sin la horquilla intermedia, el 2 y el 3%, a reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo. Insistimos en ayudar al cambio del modelo productivo en cuanto a la distribución y a la mejora de las rentas de las empresas hacia los trabajadores, que son los que hacen que las empresas sean rentables, y sobre todo a la mejora de la competitividad estructural de las empresas españolas, no basada en la continua rebaja de los costes laborales, y sobre todo a reducir el espacio de desigualdad y de pobreza que tenemos cada vez, como bien ha dicho Gonzalo Pino esta mañana, el colectivo de trabajadores y trabajadoras que trabajan y que son pobres y que están ahondados a la absoluta precariedad en el sector de servicios. Hay un matiz importante que, pese a todo, y estar cumpliendo los parámetros del cuarto acuerdo de negociación colectiva, solamente el 20% de los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal han logrado introducir una cláusula de garantía salarial con efecto retroactivo que da cobertura únicamente al 14% de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, en nuestros sectores. Aunque nos parezca poco esta cifra, la realidad es que con la caída del IPC durante este año hemos podido estar hablando de una ganancia real de poder adquisitivo. Aunque nos resulta sindicalmente insuficiente, sí que estamos ganando algo de poder adquisitivo. Hace falta recordar que no podemos dejar en el cajón o en la nevera este objetivo sindical en las mesas de negociación nuestras, porque no podemos dejar que la negociación colectiva y los incrementos se queden al amparo exclusivamente del incremento del IPC. Tiene que ser algo más del incremento del IPC, tenemos que buscar la retroactividad en los incrementos salariales y la revisión del IPC. La realidad que, aunque hayamos llegado a esa horquilla del 2 y el 3% de incrementos salariales de la ANC, nos ha ayudado a conseguir en nuestras mesas de negociación llegar a esos objetivos, pero
También tenemos que recordar el debate eterno sindical que tenemos los que estamos y las que estamos en las mesas de negociación sectoriales, de que la ANC hay quien considera, con su justa razón, que no sirve para nada, hay quien considera que puede servir y hay quien considera que le sirve para mucho, en cuanto a guía y también, sobre todo, en cuanto al nivel intelectual y negociador de las empresas y de las patronales sectoriales que tenemos siempre en el otro lado de la mesa. Es decir, no hace falta recordaros, todos los que estamos aquí, estamos constantemente negociando convenios y tenemos patronales y empresas que sí, que se sienten una correa de transmisión con el sector que representan y con el sector que dirigen. Los hay que, por la técnica del espigueo, cogen lo que mejor les interesa y desechan lo que no les incremente los salarios, y luego los hay las absolutamente piratas, que no se sienten relacionados ni concernidos con lo que la COE pacta con nosotros a nivel confederal. Pero nosotros consideramos de FSMC que es un elemento que, con tanta diversidad de sectores, grandes, pequeños e intermedios que tenemos en FSMC, es un dato y es un valor y una guía, una luz que nos orienta hacia dónde tenemos que establecer nuestras plataformas de negociación y nuestras luchas en las mesas de negociación. También hemos logrado firmar acuerdos a nivel estatal que han fijado el salario mínimo garantizado de 14.000 euros, como bien sabéis, en convenios como el de empresas de trabajo temporal, ETTs, de gestión y mediación inmobiliaria, gestorías administrativas, ingenierías y oficinas de estudios técnicos, artes gráficas, manipulados de papel, manipulado de cartón, editoriales, industrias auxiliares, empresas de publicidad y el convenio de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. Estos, como os digo, son convenios que han conseguido fijar un salario mínimo garantizado de convenio de 14.000 euros anuales durante su vigencia. Con respecto al salario mínimo interprofesional, no hace falta recordaros, por ir deprisa, que el incremento del salario mínimo interprofesional impulsado por el Real Decreto 1462-2018 de 21 de diciembre ha servido de impulso para aquellos convenios más precarios que contaban con salarios por debajo de los 12.600 euros anuales y han conseguido que los grupos más bajos de clasificación profesional se hayan tenido que ajustar obligatoriamente a la normativa actual. No hace falta deciros cuál es la importancia que el legislador legisle, sobre todo que legisle y que legisle nítida y claramente. Esta mañana Gonzalo ha hecho referencia al registro de jornada, no es el motivo de nuestras presentaciones, pero es la importancia vital que tiene para los negociadores en las mesas que el legislador redacte correctamente para que luego no nos inunde la inspección de trabajo, que por cierto no hace falta recordaros cómo está desaturada y está infradotada en cuanto a recursos. Y es importante que el legislador no legisle, como dicen los veteranos de la casa, para engordar a los gabinetes jurídicos de las empresas privadas. Es decir, se me entienda todo el mundo, para dar más facturación a los Garrigues, a los Cuatrecasas, a los Agardoy, que son contra los que nos tenemos que pelear sindicalmente en nuestros servicios jurídicos y en los tribunales. En el ámbito estatal, nosotros, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, para conseguir que se aplique lo que nosotros entendemos que es de ley en cuanto a salario mínimo interprofesional. Y registro de jornada, que ya iremos viendo según se vaya abriendo el ámbito de conflictividad que está generando esa mala redacción de la ley. La ley establece lo que establece, pero muchas empresas han interpretado interesadamente los criterios de compensación y absorción de los complementos que se recogen en los convenios colectivos, intentando neutralizar la subida del SMI mediante la compensación y absorción de diferentes complementos con el salario base. Esto es una materia que se comentó ayer en la rueda de prensa, como bien ha dicho Gonzalo, de las problemáticas que estamos encontrando en cuanto a qué es lo que consideran las empresas que se debe compensar y absorber. En esta materia tenemos en FSMC bastantes conflictos colectivos establecidos por medio del SIMA, que ya veremos dónde terminan jurídicamente y de qué forma se reglamentan. Y es importante reseñar diferentes casos con casuísticas totalmente diferentes, unas en una orientación y otras en otra. Debemos resaltar las sentencias de dos grandes empresas de servicios auxiliares que todos conocéis. Por las últimas semanas ha salido en los medios de comunicación en los que la Audiencia Nacional no dio cobertura a la compensación y absorción de conceptos salariales con conceptos extrasalariales. En este caso eran el salario base con el plus de transporte y distancia y el plus de mantenimiento de vestuario, en tanto que los consideraba que no eran homogéneos, aunque esta compensación y absorción se pactó en la negociación colectiva, no en acuerdo de aplicación del SMI.
En cambio, y por contrario, totalmente en contra, una empresa del sector de ingenierías consideró que la prima de producción era un concepto salarial compensable y absorbible y la Audiencia Nacional le dio la razón. En contra de los criterios sindicales de la UGT que tenemos, donde defendíamos que este tipo de concepto no debe ser materia de compensación y absorción por no tratarse de conceptos homogéneos. Evidentemente, hemos recurrido a este fallo. Igualmente, la siguiente pata, importante para la FSMC, casi tanto como los sectores puramente de servicios, son los sectores de servicios donde trabajamos bajo licitación de las administraciones públicas. Y hace falta recordar que el acuerdo ANC insta a las administraciones públicas claramente a que tengan en cuenta los criterios económicos contenidos en el cuarto ANC, en lo que se refiere a la aplicación de los procesos de contratación derivadas de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en las licitaciones? Que la Administración no cubre el incremento de los 14.000 euros anuales pactados en el cuarto ANC y, por ende, en los convenios colectivos de aplicación. Y ni siquiera es capaz de cumplir, en muchos casos, con el SMI de los 12.600 euros anuales, y aquí estamos entrando igualmente en una senda de conflictividad. En ambos casos nos encontramos el obstáculo tajante de muchas áreas y muchas partes de la Administración pública que no procede a revisar los precios de los contratos públicos firmados con anterioridad a estos incrementos producidos por una decisión normativa convencional, como es la famosa ley de desindexación, he dicho bien la palabra. En este sentido, desde FSMC reclamamos desde hace bastantes meses que es preciso abordar una modificación integral de la ley de desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de que se permita la modificación de los precios de los contratos como consecuencia del incremento de los costes laborales, derivados tanto de norma o reglamentaria como de lo establecido por las partes, los agentes sociales, en la negociación colectiva. Por alumbraros los incrementos salariales pactados en 2019 en los sectores estatales nuestros de FSMC, podemos hablar de un 9,9% de incremento para el convenio de producción audiovisual de figurantes, en torno a un 3,5% para la industria fotográfica, salas de fiesta, peluquerías, institutos de belleza y gimnasios, un 3,3% para el sector taurino y luego un 3% ya para producción audiovisual, técnicos, empresa de trabajo temporal, como os he dicho, producción audiovisual, servicio de asistencia TI, run handling, contratas ferroviarias. De aquí tenemos una retahíla, pero la mayoría del listado de convenios colectivos sectoriales están principalmente entre un 2,75 y un 1,5 de incrementos, lo que incrementa la media. Y ya terminando, y no menos importante el dato, con respecto a la negociación colectiva en FSMC en los planes de igualdad, más allá de poder decir que tengamos un control directo, con minuto y resultado, como dicen los futbolísticos, de cuáles son las mejoras económicas y sociales de todos los planes de igualdad que manejamos en la Federación, sí podemos afirmar que indirectamente, a través de todos los datos que se nos alumbran en las negociaciones colectivas de los planes de igualdad, a través del diagnóstico de la empresa y de las medidas a proponer, en algunos casos, no en todos, ya nos gustaría que fueran todos los casos donde negociamos esto, sí que se produce una mejora considerable de las condiciones económicas de las trabajadoras. ¿Por qué? En el diagnóstico de las negociaciones de los planes de igualdad, en cuanto a materia de retribuciones, el diagnóstico nos informa de la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, por lo que, siendo el plan una herramienta correctora, nos lleva a proponer medidas que puedan equiparar estas diferencias de forma paulatina y en el menor tiempo posible en la empresa. Por tanto, aquí podemos encontrar una mejora económica para las mujeres cuando se consigue la equiparación de salarios. Si tenemos que decir, desde luego, que este es un proceso lento. En cuanto a las medidas de acceso que se tratan en los diagnósticos de los planes de igualdad, con las medidas de discriminación positiva, acceso, lo que se llama comúnmente acceso del sexo menos representado, conseguimos que se incorporen mujeres en los puestos de trabajo donde se encuentran infrarrepresentadas, lo que también supone una mejora económica para ellas al tratarse de puestos a los que no acceden fácilmente y que llevan aparejada una mayor responsabilidad y una mejora salarial. En cuanto a la promoción en el puesto de trabajo, las medidas del diagnóstico de la negociación nos permiten promover el acceso del sexo menos representado, que afecta más a las mujeres, lo que igualmente promueve el acceso a puestos superiores, y ese ascenso supone una mejor retribución por ende. Y en cuanto a las medidas formativas en el trabajo, unidas a la promoción de las mujeres o planes de carrera, lo que a la postre
nos podrá proporcionar mejores puestos de trabajo con mayores retribuciones y, por lo tanto, indirectamente, mejoras económicas a través de las medidas del plan. Pudiera parecer que la negociación colectiva que estamos teniendo en los planes de igualdad no tiene un fin o un resultado claro y directo y nítido que sea visible en el plazo corto, pero sí que es verdad que el trabajo que se está haciendo por parte de la Secretaría Federal de Igualdad en cuanto a la negociación de tantos planes de igualdad y, como hemos hablado esta mañana largo y tendido, todo lo que se nos viene a partir de ahora, abriendo la pinza de muchas más negociaciones, vamos a generar, pensamos desde FMC, un espacio de equilibrio y de reducción de brecha salarial de género en nuestro país importante. Quizás, si me atrevo a decir, corregidme si estoy equivocado, va a ser más importante, si cabe, si conseguimos generar ese espacio de reducción de brecha salarial, si lo conseguimos, generaremos más incrementos salariales y eliminaremos más desigualdades que mediante la negociación colectiva en nuestros convenios colectivos, que a día de hoy lo tenemos harto complicado gracias a la reforma laboral, no hace falta que lo recuerde, y la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. No me quiero enrollar más. Al siguiente los compañeros. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jesús Ordóñez Gámez, soy el secretario de Acción Sindical de UGT-FICA, que, como bien sabéis, es la Federación de Industria, Construcción y Agro. En primer lugar, agradecer a la Confederación la invitación que me hace para participar en esta jornada y poder compartir con vosotros y con vosotras pues, los aspectos más importantes de lo que es toda la negociación colectiva del ámbito de mi federación. En relación a la negociación colectiva dentro de los sectores de ámbito de UGT-FICA, se negocian en la actualidad 39 convenios de ámbito estatal, que afectan a octubre de 2019 a un total de 3.282.000 trabajadores y trabajadoras. Los convenios firmados de ámbito inferior, autonómico y provincial, os recuerdo que son más de 470 convenios provinciales, pues afectan a un total de 2.694.336, por lo que entre los 10 sectores que componen mi federación agrupamos y damos cobertura a más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras. Ahora estamos inmersos en unificar el mapa de negociación colectiva de los ámbitos provinciales, porque tenemos convenios de ámbito provincial muy dispares, con muy pocos trabajadores, y si queremos de verdad hacer un plan de poder llegar a esos trabajadores y trabajadoras y hacer planes de actuación para mejorar esas condiciones, tenemos que agrupar a los convenios en otras familias de actividad según los SENAE que tienen. Hemos firmado un acuerdo a nivel federal con el otro sindicato mayoritario, con Comisiones Obreras, en el sector agroalimentario, y hemos firmado un autonómico donde participan los dos sindicatos, UGT y Comisiones, y también la patronal, para poder llevar a efecto esa agrupación de convenios para poder desarrollar mejor la actividad nuestra. Volviendo al ámbito estatal, de los 39 convenios estatales que tenemos en nuestra federación, a octubre de 2019 tenemos 7 convenios nuevos, 25 convenios revisados, 7 convenios en negociación o pendientes de negociar. Y tenemos, digo más, sí, tenemos, porque está constituida la mesa de negociación del convenio estatal agropecuario, pero nos encontramos que un convenio que es tan importante, que podría dar cobertura a más de 800.000 trabajadores y trabajadoras, se encuentra bloqueado porque la patronal quiere obligar o quiere meter ahí con calzador pues, el máximo de jornada, que son 1.826 horas, y nos tiene bloqueado el convenio por el tema de que dice que es la manera de poder absorber el salario mínimo interprofesional. Entonces no lo tiene bloqueado, intentaremos desbloquearlo, pero fácil no lo tenemos, puesto que las patronales están muy reacias. También es verdad que la reforma laboral nos ha pasado también factura en cuanto a un convenio de empresa que es importante, como es el de Endesa, que sabéis que los compañeros llevan 7 días encerrados en las instalaciones porque después de 2 años no han podido llegar a acuerdo porque la empresa no quiere, no tiene beneficios, pero el problema es que tiene como derecho supletorio el convenio provincial, pero hay montones de mejoras, como era el tema de pagos en especie a los jubilados incluso, o a los prejubilados, y la empresa pues se los quiere pulir de una tacada. Y por lo tanto, pues bueno, intentaremos que
que podamos salir lo más airoso posible. Como he dicho, el número de convenios negociados pendientes de negociar son 7, convenios revisados 25 y hace un total de 39. De los trabajadores afectados de los convenios negociados pendientes de negociar, afectarían a 1.323.467 y de los convenios revisados 1.750.623. En cuanto a los convenios nuevos, afectarían a 207.933 trabajadores. El incremento salarial promedio en los revisados está en el 1,93%, en los convenios nuevos el 2%, lo que nos da una media de 1,96%. Los convenios que tienen de los que están pendientes de negociar con cláusula, que son 4, hay convenios revisados que son 15 y convenios nuevos 6, lo que nos da un total de 26. En cuanto a la media de jornada, solamente tenemos convenios revisados que han reducido jornada 4 y de los convenios nuevos 2. En relación a los incrementos pactados en el cuarto ANC, en que recomienda que sea un 2% y un 1% vinculado a la productividad o cualquier otro punto que podamos acordar los negociadores, pues el avance del último trimestre del 2019 nos arroja que hemos cumplido lo establecido en el ANC en los convenios nuevos que hemos firmado, ya que en relación a los incrementos pactados hemos alcanzado el promedio del 2%. Hay que resaltar el aumento más significativo en el porcentaje de trabajadores cubiertos por cláusulas de revisión, cláusulas que perdimos durante la crisis y que para nosotros ahora era vital recuperarlas, y a nadie se nos escapa que esto es un cambio de cromo, ¿no? Por lo tanto, la subida salarial real de los convenios que están con cláusulas ligadas al IPC real no se podrá saber exactamente hasta que no se publique cómo queda el IPC, ¿no? Que será pues, a primero del año que viene. Como he dicho, estamos en una media de 1.751 horas por jornada anual y en términos de salario base, pues desde la Secretaría hemos analizado 2 categorías, la de peón o similar, con el salario mínimo interprofesional correspondiente al 2019. Y podemos afirmar que no hay ningún convenio que esté por debajo del salario mínimo, a excepción de, como hemos dicho, el sector del campo, que no es que esté por debajo, sino que, sobre todo, en Huelva, en Granada, en Almería, en Alicante, Ciudad Real y Canarias, lo que quieren es anexarlo todo, que todo vale, todo se suma, y no quieren aplicar correctamente el SMI, por lo tanto lo tenemos en el juzgado y tenemos, como he dicho, los convenios bloqueados y con concentraciones y manifestaciones, puesto que la patronal, sobre todo Asaja, pues no quiere firmar ningún convenio que no lleve como mínimo el acuerdo de que tiene que llegarse a las 1.826 horas para poder absorber el salario mínimo. Como he dicho, eso lo tenemos bloqueado, esperamos que se resuelva lo antes posible, porque sí tenemos un problema en cuanto a lo que es Almería y Huelva, ¿no? En Huelva se ha cuantificado que la pérdida de salario que le podrían pertenecer a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores migrantes que vienen de otros países, entre ellos Marruecos, se pueden cuantificar en 55 millones de euros que ya no los van a cobrar de ninguna de las maneras. La inspección dice que no puede actuar de oficio y lo tenemos harto difícil. Por lo tanto, es que tenemos el problema de que, como ha dicho Álvaro, necesitamos decretos leyes que sean tangibles y que sean fáciles de poner en marcha, porque es que dejarlo todo en la negociación colectiva, con el elenco de empresarios que tenemos, pues la verdad es que se hace harto difícil. Pero bueno, seguiremos ahí intentando que la próxima campaña, por lo menos, estos trabajadores y trabajadoras que vengan puedan percibir lo que les corresponde por ley. Bueno, en cuanto a los cambios introducidos en el Real Decreto en materia de salarial, de igualdad y los planes de igualdad, acogido al Real Decreto Ley 6/2019, deciros que, bueno, mi federación ahora mismo está actuando 76 planes de igualdad, 12 tienen fase de inicio, que afectarían a 2.354 trabajadores, 26 tiene en negociación, que afectarían a 34.075, 33 en fase de seguimiento, que afectarían a más de 34.160 trabajadores y trabajadoras, y 5 planes que están ahora mismo paralizados, que afectarían
a unos 5.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente. Yo sobre el tema de lo que es el trabajo de igual valor, el registro de retribuciones y demás, con lo que nos han dicho esta mañana, que ha sido una ponencia muy explícita y muy grande, pues no voy a entrar tampoco en este tema. Nosotros en los convenios estamos intentando, concretamente el del metal, que está ya para firmar el estatal, pues no solamente hemos metido todo el tema de igualdad que hemos metido, sino la plantilla para el diagnóstico, los salarios, la plantilla para el salario segregado y todo lo que hemos podido incorporar como para facilitar a los negociadores el que puedan en los territorios llevar más fácilmente estas tareas. En cuanto a la brecha salarial, pues en el conjunto de la mayoría de los sectores de FICA tiene una brecha salarial en torno o por debajo del 22,35%. Los sectores que más oscila, el 26,85%, es de la industria de alimentación, al 0,5% en el sector de fabricación de otros materiales de transporte. Y los sectores que cuentan con una brecha salarial por encima de la media nacional, pues son, como he dicho, la industria de alimentación, con un 26,85%, la fabricación de productos informáticos, con el 24,48%, el sector textil, con un 24,4%, las confecciones de prendas de vestir, 26,69%, fabricación de maquinaria y equipos, 23,32%, y fabricación de productos de caucho y plástico, 22,44%. Por lo tanto, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, estamos implicados todos los compañeros y compañeras en los planes de igualdad, porque sabemos que esta brecha es inasumible y que, por lo tanto, a través de los planes de igualdad y las mesas que tenemos abiertas, tenemos que conseguir que de verdad esto sea una realidad y que no se pueden soportar estos datos, ¿no? Luego, deciros que tenemos algunas empresas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos sobre igualdad retributiva en convenios colectivos, como puede ser la industria del arroz, que articula temas para compensar las desigualdades de género, en conservas vegetales, para la igualdad de oportunidades y prevención del acoso, retribución para un mismo trabajo, para un trabajo al que se le atribuye igual valor, perfumería y afines, con cláusulas de no discriminación. Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribución para trabajo de igual valor y por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la Constitución española. La industria química, que establece en materia de igualdad de trato y oportunidades, pues, dice, en materia salarial se da por reproducido el artículo 28 del Estatuto, que establece las condiciones del principio de igualdad de remuneración por razón de sexo y señala que se refiere tanto a la retribución directa como indirecta, salarial como extrasalarial. El de la industria textil, pues, tiene igualdad de remuneración por razón de sexo, la empresa está obligada a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución salarial o extrasalarial, ya sea directa o indirecta, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de sus elementos o condiciones. Vidrio y cerámica, derivados del cemento, industria de ferralla, que tienen cláusulas. Y luego, pues, como empresas comprometidas, convenios de empresas de ámbito estatal comprometidas de verdad por la eliminación de la brecha salarial, pues tenemos un convenio que es el de Siemens Gamesa, que sí establece para cada año de vigencia del convenio una cantidad de 300.000 euros anuales para eliminar la brecha salarial y el compromiso de realizar una auditoría salarial resultado del compromiso de esta organización con la igualdad de género. Cláusula de desconexión, cláusula de incluir las contrataciones sobre buenas prácticas en materia de subcontracción, medida de flexibilidad, de hasta 2 horas y el tema de teletrabajo y demás. Digo, como empresa que de verdad sí se cree lo de la eliminación de la brecha salarial y lo hace pues aportando dinero para que en el mínimo tiempo posible se llegue a lo que es la equiparación. Y yo por mi parte nada más. Muchas gracias y dispuesto a vuestras preguntas. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy María Jesús Díaz, secretaria de Acción Sindical de la FSP. Como conocéis, la negociación colectiva en la Administración Pública, en concreto en nuestra federación, es un poco distinta a la del resto de los trabajadores y trabajadoras, aunque también tenemos un importante sector de servicios públicos privatizados. Yo voy a intentar hacer la diferenciación para que veáis por dónde camina
la negociación colectiva en todo el colectivo de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos. Como todos sabéis, durante muchísimos años la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas pues, ha brillado por su ausencia. Con medidas unilaterales durísimas, como fue en el 2010 el que nos quitaran el 5% del sueldo vía decreto, como fue que nos quitaran la paga extra de diciembre del año 2012 igual vía decreto, y que después, curiosamente, esa paga extra sí que nos dicen, una vez que ya hay posibilidad de que se pueda volver a cobrar, que la tenemos que hacer vía negociación colectiva. Todavía hay compañeros que no han percibido el 100% de esa paga. Pero, indudablemente, el acuerdo que se firma en el año 2018 con vigencia hasta el 2020 ha supuesto un cambio de rumbo en la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas. Y es que ha posibilitado sencillamente la negociación colectiva que, como os decía antes, se nos había seccionado, no había posibilidades. Y además ha hecho posible que se haga en todos los ámbitos y en todas las administraciones, en todos los sectores y desde el Gobierno central hasta el último ayuntamiento de nuestro país. El acuerdo 18-20 tenía como prioridad absoluta el empleo público, la restitución de derechos y garantizar incrementos salariales dignos. Por tanto, pivotaba en tres cuestiones fundamentales. Primera, el empleo. La creación de empleo. En la administración pública voy a utilizar algunas veces una palabra que es tasa de reposición. No sé si conocéis lo que es, os lo voy a decir, es aquellas personas que se jubilan tienen que ser sustituidas evidentemente por otras, pero en la administración pública durante muchos años esto se negó. Trabajador que se jubilaba, trabajador que no era sustituido, con la consiguiente carga de trabajo para el resto de los compañeros y compañeras. Entonces, por tanto, era una de las cuestiones prioritarias del acuerdo, la creación neta de empleo. Conseguimos, primero en el 2017, una tasa de reposición que iba hasta el 50%, pero en el año 2018 conseguimos que hasta en 20 sectores de la administración pública hubiese una tasa de reposición del 100% de los efectivos, es decir, persona que se iba, persona que se sustituía. Esto iba a impedir la reducción de plantilla. Y en aquellos sectores no prioritarios, que eran muy pocos, conseguimos una tasa de reposición del 75%, que superaban un 25% los anteriores acuerdos y que, por tanto, impedía también la destrucción del empleo. También, en este apartado, logramos introducir una tasa del 5% sobre la tasa general de reposición y con una cuestión que para nosotros era muy importante y era la capacidad autoorganizativa de cada una de las administraciones. No es lo mismo un ayuntamiento que otro, no es lo mismo una comunidad autónoma que otra, no tienen las mismas necesidades unos ciudadanos que otros de recibir servicios. Fijaros que, como dato, desde el año 2010 se habían perdido en la administración local 114.795 plazas. Son muchas, sobre todo si tenemos en cuenta que son personas que prestan servicio al resto de los ciudadanos. Cuando se pierde un empleo público, se pierde el empleo público y se pierde además la calidad del servicio para el resto de la ciudadanía. Hay una cuestión, recordad que el acuerdo se firma con el Partido Popular, y es que diferenciaba entre las administraciones que habían alcanzado el equilibrio financiero, el techo de gasto, todas estas cuestiones que hemos hablado muchas veces, pero el acuerdo llega a hacer una diferenciación escasa porque no va más allá del 15% entre una administración cumplidora y una administración no cumplidora. Y os recuerdo que para nosotros, nuestros empresarios son nuestros gobernantes
Y los trabajadores y trabajadoras no tenemos culpa de que la gestión que ellos hagan de los presupuestos no les lleguen a el equilibrio financiero que le pedía el Gobierno. Por eso nuestro mayor esfuerzo es que no se hiciese una diferenciación grave entre las administraciones que cumplían con la regla de gasto y la que no cumplían. Además, conseguimos que en cuerpos muy específicos, por ejemplo, como la policía local, hubiese una tasa de reposición del 115%. Y además, por una cuestión clara, sabíamos que se iba a aprobar o que estábamos negociando la jubilación anticipada de la policía local y lo que no podíamos hacer es que se perdiese también puestos de trabajo en la policía local y en la policía autonómica. Voy a ir recortando cosas. Otra de las cuestiones que nos preocupaban mucho era la altísima tasa de temporalidad en la administración pública. Y nos pusimos como objetivo que teníamos que llegar al 8%. Hay administraciones públicas que tienen el 60 y hasta el 70% del personal temporal. Eso a nosotros nos parecía una cuestión que había que atajar y uno de los objetivos del acuerdo 2018-2020 era llegar a una tasa, como os he dicho, de temporalidad no más allá del 8%. El acuerdo también contempla, el otro pivote era la recuperación de derechos. Como sabéis, nosotros habíamos alcanzado por negociación colectiva una jornada de 35 horas, que vía decreto también y sin mediar negociación ninguna, se nos pasó de la noche a la mañana 37 horas y media. Este acuerdo ya posibilita que se vuelvan a hacer las 35 horas mediante negociación colectiva y además se pueden determinar calendarios laborales, otras jornadas ordinarias en atención a las características del ámbito sectorial, actividad, distribución, turnicidad, etcétera, etcétera. Y además abre la posibilidad para que mediante la negociación los empleados y empleadas públicas puedan acumular hasta un 5% de su jornada anual con carácter recuperable para tareas de conciliación destinadas al cuidado de familiares. También el posible establecimiento de una jornada continua especial cuando se tiene en cargo a menores o a personas con discapacidad. Otro de los derechos que se trataron en este acuerdo fue el volver a restituir el 100% de las retribuciones en el caso de IT, que también se nos había quitado, y se podía hacer o bien, siempre hablando de las administraciones cumplidoras, se podía hacer mediante negociación colectiva y el complemento alcanzar el 100%, o bien mediante un catálogo de enfermedades que a nosotros no nos gustaba demasiado, porque todos sabemos que podemos hacer un catálogo de 400.000 enfermedades, pero puede haber un trabajador o una trabajadora que se nos quede fuera. Y otra de las cuestiones que a nosotros nos incidimos bastante en la negociación del acuerdo, que fue largo y arduo, de muchísimas horas, fue la creación de varios grupos de trabajo para continuar profundizando en mejoras en derechos como la formación, la jubilación parcial y la igualdad. En cuanto a los incrementos salariales, el acuerdo, después de las congelaciones sufridas desde el año 2010 hasta el 2016 y 2017, que nos subieron un 1%, nos aseguraba una subida salarial mínima y fija del 6,1% en 3 años, que podía llegar, si el grado de crecimiento del país, el PIB, sigue la tónica que tiene hasta ahora, puede llegar en el 2020 a un 8,79%, con lo cual a nosotros nos suponía eso un incremento salarial bastante importante. Y en lo que se refiere al sector privatizado, sí, que nos regimos más o menos por las mismas cuestiones que los compañeros han señalado antes, por la ANC. Y sí tengo que decir que los convenios que nosotros estamos negociando hasta ahora, sí se está incrementando un poco esos 900 euros y en el 2020 todos los que estamos negociando pues van a llegar a
a los criterios que se fijaron en la ANC de 14.000 euros al año. Por deciros algunos, pues el convenio de la discapacidad ya cumple con el salario mínimo de 900 euros, también el convenio de infantil, que tiene como salario base sin complementos 12.600 euros, igual el convenio de las autoescuelas, los colegios mayores universitarios, la enseñanza privada. Y ahora se está negociando el convenio marco estatal de servicio de atención a las personas dependientes, que se ha pedido un incremento salarial del 2,63 y para el año 2020 un incremento salarial del 6,3%. En los convenios colectivos estatales para el comercio y distribución de especialidades y productos farmacéuticos se cumplirá la ANC y tiene un salario garantizado para el año 2019 de 16.370 euros. El convenio estatal para centros y servicios veterinarios, que también tiene asegurada para el 2020 los 14.000 euros, el convenio estatal de oficinas de farmacia igualmente, el convenio marco estatal para los servicios de naturopatía y profesionales naturópatas igual. En general, la ANC se está cumpliendo. ¿Y en qué situación estamos ahora? Porque nosotros tenemos una situación un tanto extraña, por decirlo de alguna manera. El acuerdo, como decía al principio, permite la negociación en cada una de las administraciones. Os recuerdo que nuestros patronos son los gobernantes, el gobierno de cada una de las administraciones. ¿Y qué está pasando? Que llevamos 3 años en los que estamos cambiando continuamente de interlocutor. Nuestros empresarios son temporales a 4 años. Y pueden renovarlo o no. Últimamente ni eso. Últimamente nos vemos abocados a unas elecciones tras otras, no solo a nivel del Estado, sino que también ha habido elecciones autonómicas, elecciones locales, que han conformado una nueva patronal en cada uno de los municipios, en cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, también en el Gobierno central. ¿Y qué está pasando con la negociación colectiva? Pues va por barrios. Y os voy a poner un ejemplo. Tengo aquí a los compañeros de Castilla-León que el año pasado firmaron el acuerdo de las 35 horas, lo firmaron con un gobierno del Partido Popular, justo en, si no me equivoco, en campaña electoral para las elecciones autonómicas. Se celebran las elecciones autonómicas, vuelve a ganar el Partido Popular, pero cambia de persona. Ese acuerdo se ha tirado a la papelera. Firmado y ratificado. Los compañeros están ahora mismo en plenas movilizaciones y les han dicho que no se preocupen, que le van a aplicar las 35 horas a final del año 2020. Os recuerdo que el acuerdo era 18-20. Le van a aplicar las 35 horas probablemente cuando el acuerdo ya no tenga vigencia, por tanto no se la van a aplicar. Eso está más que claro, ¿no? Aunque sí es verdad que no solo tenemos ejemplos negativos, sino que hay ejemplos positivos, porque la AGE, por ejemplo, ha conseguido un desarrollo bastante óptimo del acuerdo, y me he traído, que lo tengo aquí, lo tenemos en una tarjetita, que ellos han conseguido ya este año que el salario mínimo de la categoría más baja sea de 15.037,10 euros. Evidentemente el desarrollo, como yo decía antes, va por barrio, y mientras que en la AGE, comunidades autónomas como País Valenciano, País Vasco, Andalucía, hasta hace 9 meses, no sabemos cómo van a ir las cosas ahora, creo que van a ir un poco peor, pero bueno. Y yo voy a aprovechar esta tribuna para invitaros a votar. Sí, el 10 de noviembre, porque ¿sabéis lo que nos va a pasar si no conformamos gobierno? Pues que los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública probablemente no tengamos una subida salarial hasta que
vuelvan a ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno, porque necesitamos que se realicen unos presupuestos o al menos que haya un gobierno que pueda hacer un Real Decreto Ley en el que se incluya la subida salarial para los empleados y las empleadas públicas. Por tanto, yo creo que es bastante importante que acudamos a las urnas y que, bueno, que sean capaces o que entre todos empujemos a que se forme un gobierno estable. Y en cuanto a la igualdad, hay que hacer lo mismo, distinguir entre las administraciones públicas y los servicios públicos externalizados o privatizados. Y es curioso que la administración pública, los gobiernos que son los que legislan, después no cumplen tampoco con los planes de igualdad. No hay planes de igualdad en muchísimas comunidades autónomas, en muchísimos ayuntamientos, en muchísimas diputaciones. Y en los servicios externalizados, pues es verdad que hubo un primer boom con la Ley de Igualdad del año 2007 y que después la crisis hizo que ese boom en la igualdad bajara. No era el momento, siempre te decía lo mismo, ahora no es el momento de negociar en igualdad, hay que estabilizar los puestos, hay que subir algo el salario si podemos, pero desde luego no vamos a hablar de esos temas. ¿Y qué está ocurriendo actualmente? Pues que se está volviendo a hacer como un boom y decimos, oye, es que la igualdad está de moda. No está de moda. Es verdad que desde la UGT hemos hecho campañas que han ido pues calando poco a poco en la sensibilidad de los trabajadores y de las trabajadoras y de la sociedad en general. Pero hay algo que ha determinado que las empresas que trabajan en el sector público quieran hacer planes de igualdad. Y es la ley de contratos del sector público. A las empresas ahora mismo les interesa negociar planes de igualdad porque, primero, están obligados, si tienen más de 250 trabajadores, con las modificaciones que introduce el Real Decreto 6/2019, que irán disminuyendo este número de trabajadores hasta 50. Y además, en las adjudicaciones puede ser un criterio de desempate. Por tanto, a las empresas ahora mismo les conviene hacer esos planes de igualdad. Pero nosotros no vamos a aceptar que hagan un pincha corta pega, sino que vamos a exigir que los planes de igualdad, y aquí tengo una compañera que está en primera fila que me decía, María Jesús, no sé si voy a poder asistir porque estoy en planes de igualdad mañana, tarde, noche, madrugada, de lunes a domingo. Porque hay muchísimas empresas que lo que quieren es aprobar como sea un plan de igualdad y desde luego por ahí no va a pasar la Federación porque vamos a exigir que el plan de igualdad se haga conforme a la ley, con un diagnóstico adecuado y sobre todo adecuando a la población de trabajadores y trabajadoras que están en el centro. Por hablar de algunos planes que se han negociado recientemente, pues podríamos hablar del de Urbaser, el de Integra, el de Acciona, Recolte, FCC, Matinsa y ahora se va a negociar Grupo 5, Amavir, y ahora se ha constituido, después de poco tiempo, yo creo que empezamos hace más de un año, si no me equivoco, se ha constituido por fin el Plan de Igualdad de Cruz Roja. Las ONG no solo son lo que todos conocemos, voluntarios, sino que detrás de cada ONG hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras. En concreto, la Cruz Roja tiene más de 11.000 trabajadores y trabajadoras y no tenía un plan de igualdad. O sí tenía 57. Habían adaptado a cada provincia un pincha corta pega y por fin se va a hacer con la ayuda de la compañera, con el asesoramiento de la compañera Charo y del compañero Raúl, se está intentando negociar este plan de igualdad de esta ONG. ¿Qué queremos nosotros para el futuro? Lo primero que vamos a exigir es que el acuerdo se prorrogue porque entre elección y elección, moción de censura, vuelta a elección, gobierno que se conforma, gobierno que no se conforma, no hemos tenido interlocutores.
Por tanto, muchas de las cuestiones que se tenían que desarrollar en el acuerdo no se han podido desarrollar por esa falta de interlocutor. No teníamos con quién sentarnos. Primero porque nos aducían que tenían minoría y que no podían hacer ninguna cuestión que sobrepasara lo que ya estaba escrito en el acuerdo del 18-20, y ahora simplemente porque no tenemos gobierno. Por eso decía antes que yo os animo como trabajadora pública a que consigamos un gobierno estable, porque, me dicen que me corte, que un gobierno estable porque nosotros tenemos comprometida la negociación colectiva si esto no se lleva a cabo. Yo por mí